capítulo 3 de la carta a los Romanos, versículo 21 en adelante. Yo voy a leer, si no tiene su Biblia, no importa, siga con atención la lectura que vamos a hacer de la palabra del Señor. Siempre Pablo empezando con estas condicionantes, con estas fórmulas extrañas. 1.16 era, porque no me avergüenzo. Comparativo con algo, en este caso con el poder del imperio romano de la época. Ahora, verso 21. Pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y por los profetas. La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo, para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. Señor, te damos gracias por esta palabra. Te ruego, Señor, humildemente que esta tarde, Señor, esta palabra pueda hacer vida en nuestros corazones. Señor, quiero orar esta tarde para que tu Espíritu Santo pueda auxiliarme, Señor, para poder entregar un mensaje que pueda bendecir, edificar, construir, crear una expectativa de gloria acerca de lo que significa esta relación contigo, Señor. Bendice esta palabra en el corazón de cada uno de los que han asistido a esta sala. Señor, permite que esta palabra pueda, Dios amado, bendecir el corazón de cada uno de los que están hoy en este lugar. Probablemente, Señor, algunos están por obligación. Probablemente otros, Señor, por curiosidad. Probablemente haya gente en esta sala que está porque ha venido a adorarte y a alabar tu nombre. Pero quizás también hayan otros, Señor, que estén en esta sala sin entender lo que significa una relación contigo. Por eso quiero orar para que tu palabra nos bendiga, Señor, esta tarde en el nombre de Jesús. Amén. Esta porción y el tema de este pasaje podría ser uno de los temas más complejos que el apóstol Pablo trata de comunicar. Pablo está intentando explicar lo que significa la justificación por la fe en la persona de Jesucristo. Y es el tema medular del Evangelio. Entender la justificación de Dios por medio del sacrificio de Cristo es la razón fundamental de por qué nosotros somos cristianos, de por qué nosotros tenemos una relación con Dios. Pero el tema es complejo. El tema no es sencillo tratar de explicarlo. Piensen ustedes que Pablo está distante, está lejos probablemente en la iglesia de Corinto, en Grecia. Y está escribiendo una carta a Italia, a la ciudad de Roma, donde hay un grupo de creyentes que él no conoce y quiere tratar de explicarles una verdad fundamental para la vida cristiana. Yo me imagino a Pablo, hermano, desesperado, tratando de encontrar las palabras precisas para explicar una verdad tan compleja como era la justificación por la fe. Para poder comprender este asunto de la justificación, necesariamente tenemos que entender las razones de por qué se necesita una justificación delante de Dios. Y lo que Pablo ha hecho en los capítulos 1 y 2, incluso gran parte del capítulo 3,
es justamente eso. Explicar las razones, los motivos de por qué los seres humanos necesitamos estar justificados delante de Dios. Entonces, la primera razón que Pablo plantea de por qué necesitamos estar justificados delante de Dios es porque el ser humano ha pecado. Pablo se gasta 2 capítulos de su carta para explicar la razón, la primera razón por la que un ser humano cualquiera necesita justificarse delante de Dios. Ser justificado delante de Dios es porque todos los seres humanos están en condición pecaminosa. Mire, lo dice aquí Pablo en lo que leímos, verso 23, por cuanto todos pecaron y están destituidos, separados, echados, puestos aparte. La versión King James, una versión inglesa de la Biblia, dice que el ser humano se ha quedado corto, no puede alcanzar la gloria, haga los intentos que haga, está corto. No puede por sus méritos, no puede por sus capacidades. Lo primero que Pablo ha hecho entonces es explicar la razón de por qué necesitamos ser justificados. Y la primera razón que presenta Pablo es de que todo ser humano nace en una condición de enemigo de Dios, separado de Dios, apartado de Dios, lejos de Dios, rebelde. Nace en una condición en la que solo merece la ira de Dios sobre él. Esa es la primera explicación que Pablo ha hecho. Y la síntesis de eso la encontramos en el capítulo 1, los versos 18 al 21. Ahí podemos encontrar la síntesis de la condición del hombre sin Dios. Porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Porque de lo que Dios se conoce le es manifiesto, pues Dios se lo ha manifestado. Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder, su deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como Dios, ni le dieron gracia, sino que se envanecieron en su razonamiento, y en su necio corazón fue entenebrecido. La síntesis que Pablo ha hecho de la condición del hombre es que todos los seres humanos se han convertido en enemigos de Dios porque nacen en una condición pecaminosa, separada de Dios, rebeldes a Dios, apartados de Dios. Todo ser humano. Por eso más tarde se atreve a decir, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. ¿Por qué? Porque con injusticia, dice Pablo, han tratado de ocultar, con injusticia han tratado de tapar, de oscurecer, de impedir la revelación de Dios. O sea, el hombre desde Adán, desde la caída de Adán, desde la desobediencia de Adán y Eva en adelante, todo lo que ha hecho el ser humano es tratar de impedir, tratar de desconocer, tratar de ocultar, tratar de negar. Mire, todo intento humano, desde la ciencia hasta la política, la economía, la filosofía, todo intento del hombre ha sido tratar de dejar a Dios a un lado. No le han reconocido como Dios. Pablo en su síntesis acerca de la condición del hombre dice, no tienen excusa. No hay
posibilidades de que un ser humano pueda excusarse. Nadie puede decir que no conoce a Dios, porque dice Pablo, basta mirar, con solo mirar, apreciar lo creado. Con solo apreciar lo creado, cualquier hombre podría darse cuenta de que detrás de todo este sistema tiene que haber un creador, tiene que haber un Dios todopoderoso. Cierto escritor coloca un ejemplo acerca de esto y dice, si alguien se encontrara un reloj en pleno desierto, en la mitad del desierto, sería absurdo que pensara que el reloj apareció solo. Es evidente que a alguien se le perdió, se le cayó, alguien extravió el reloj. Cuando uno mira esta creación, cuando uno mira, hermanos, su propia naturaleza humana, cómo funcionamos los seres humanos, se vuelve absurdo tratar de negar de que Dios existe. Solo un Dios poderoso, solo un Dios sabio, solo un Dios que está por encima de todas las cosas podría haber hecho la naturaleza en la que vivimos. Solo un ser superior podría haber creado todo esto. Y dice Pablo que la condición de pecado es tratar de negar la existencia de Dios, aún reconociendo lo que existe. Qué increíble. Cuando somos sorprendidos a cada paso acerca de la grandeza de Dios. El dolor, por ejemplo. ¿Sabía usted por qué experimentamos el dolor? Experimentamos el dolor porque nosotros en nuestro cuerpo tenemos unas pequeñas células que tienen un sistema para captar lo que está ocurriendo y transmitirlo a través del cuerpo, a través de la espina dorsal, para que llegue al cerebro y el cerebro distinga lo que está pasando y entonces comprende si se pinchó con una aguja, con un clavo, si se cortó una mano. Y entonces el cuerpo comienza a funcionar en razón de lo que a usted le pasó. Todo eso ocurre en el organismo. No es por azar. Alguien tiene que haber hecho algo tan perfecto. Pero, dice Pablo, los hombres se han dedicado de alguna manera a negar la existencia de Dios. Lo tercero que Pablo plantea en su síntesis acerca de los resultados del pecado es que el ser humano, siendo creación de Dios, incluso conociéndolo, se ha empeñado en una desenfrenada carrera por negar, por ocultar, por impedir. Todo el mundo, la gente que no conoce a Dios, cuando usted trata de hablar acerca del Evangelio, cuando usted trata de hablar acerca de la salvación, la gente que no tiene a Dios busca todas las excusas posibles para negar la existencia de Dios. Eso, dice Pablo, que es el resultado del pecado, de vivir separado de Dios, de estar alejado, de constituirse en un enemigo de Dios. Entonces, esta es la primera razón por la cual el ser humano necesita ser reconciliado con Dios. Esta es la primera razón, hermanos, por la cual un ser humano necesita ser justificado delante de Dios. No hay posibilidad de reconciliación y esto es necesario entender. Lo primero que Pablo trata de aclarar es de que un ser humano no tiene posibilidad de reconciliarse con Dios, no tiene posibilidad de acercarse a Dios. Está destituido, está echado de la presencia de Dios, apartado. No existe forma de que alguien pueda escalar para llegar a Dios, ni con méritos personales, ni con justicia personal, ni con una vida religiosa, ni tratando de ser una buena persona, ni tratando de ser piadoso. No existe forma, y eso es lo que ha planteado Pablo en sus primeros capítulos. La segunda razón por la que el ser humano necesita una justificación delante de Dios
Y es porque el ser humano está enfrentado a dos leyes que lo condenan. La primera razón era porque era enemigo de Dios y estaba expuesto a la ira de Dios por su pecado. La segunda razón por la que necesita ser justificado es porque en contra de él hay dos leyes que lo condenan. La primera ley que condena al ser humano es una ley moral, su propia conciencia. Y Pablo aborda ese tema a lo largo de todas sus cartas. Todo ser humano, y escuche bien esto, todo ser humano nace con la capacidad de distinguir lo que es bueno y lo que es malo. Y eso se llama conciencia. Y es un objeto de estudio como usted no se imagina. Se han pasado años la ciencia tratando de entender dónde, en qué parte del ser humano existe esta condición de tener que reconocer, aunque no quiera, lo que es bueno y lo que es malo. Una ley moral, una ley de conciencia. Todo ser humano nace con esta conciencia. Practica lo malo, hace lo malo, le gusta la maldad, pero interiormente sabe la condición en la que está viviendo. Es una ley moral. Y la segunda ley que condena al ser humano es esa ley escrita por Dios en las tablas de la ley, en las tablas de piedra, la ley dada a Moisés. Mire por favor allí en el capítulo 2, versos 12 y 16, por favor. Capítulo 2 de la carta, versos 12 al 16. Porque todos los que sin ley han pecado, sin ley también perecerán. Y todos los que bajo la ley han pecado, por la ley serán juzgados. Porque no son los oidores de la ley los justos ante Dios, sino los hacedores de la ley serán justificados. Porque cuando los gentiles que no tienen ley, se refiere a la ley escrita, a la ley de Moisés, hacen por naturaleza lo que es de la ley, estos, aunque no tengan ley, son ley para sí mismos. Lo que Pablo está diciendo es de que los seres humanos saben hacer lo bueno, saben hacer lo que es bueno, pero están impedidos porque su naturaleza es corrupta y no pueden. Entonces en su interior se genera este conflicto. Yo creo que es algo que usted lo ha experimentado cuando trata de hablar acerca de la salvación a otra persona. La gente lo primero que dice es: yo no sirvo para ser evangélico porque soy malo. La gente sabe. La gente se da cuenta de lo que está pasando. Distinguen que dentro de ellos algo está mal. Se dan cuenta que las cosas no tienen por qué ser como son, pero no tienen cómo remediarlas. Entonces, lo que Pablo está diciendo, que aún los gentiles que no tenían una ley escrita, que no tenían una religión que les manifestara su condición, aún ellos eran a sí mismos, porque tenían conciencia. Por lo tanto, la segunda razón por la que un ser humano necesita ser justificado delante de Dios es porque sabe en su interior que algo está mal en su vida. Sabe en el fondo de su corazón que el camino que ha tomado no es el camino correcto. Sabe en el fondo de su mente, de su conciencia, que algo en su vida no funciona, que algo falta, que algo hay, un vacío, una necesidad, que algo no calza, que algo no está funcionando bien. Se siente acusado en su conciencia y en su mente acerca de su condición. Ahora bien, Dios es justo, Dios es santo, Dios es perfecto, Dios es inmutable, Dios no cambia de parecer. Entonces surgen dos grandes preguntas. ¿Qué merece un ser humano
que no puede acercarse a Dios porque su condición es una condición pecaminosa. Ser castigado porque es un enemigo de Dios. Todo lo que puede recibir un ser humano que no tiene una relación adecuada con Dios es el castigo eterno. Romanos capítulo 6. Porque la paga del pecado es la muerte. Porque la paga del pecado es la separación eterna de Dios. Porque el precio que recibe una persona que vive separada de Dios es condenación eterna. Y entonces surge la segunda pregunta. ¿Y qué puede hacer un ser humano ante esta condición? ¿Cómo un ser humano entonces puede tener una relación con Dios? El ser humano no puede hacer absolutamente nada. Yo sé que la mayoría de los que están sentados en esta sala son cristianos, tienen una relación con Dios, así que yo quisiera pedirle mucho de su atención para que usted pueda entender muy bien el mensaje que Pablo está tratando de entregar. Un ser humano no puede hacer absolutamente nada por su condición pecaminosa. Es interesante, porque Pablo en el pasaje que hemos leído dice, pero ahora, aparte de la ley. Interesante. Pablo va a plantear y va a tratar de resolver este problema y va a tratar de contestar estas dos preguntas diciendo que lo que Dios va a hacer no tiene relación con la ley. Esto es algo completamente aparte de la ley, aparte de la conciencia del ser humano, aparte de la condición humana, aparte de todo lo que un ser humano pueda hacer o no hacer, aparte de todos los méritos que alguien pueda tener, aparte de toda la basura, la mugre o el pecado que alguien pueda tener, aparte de todo eso, pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada mediante la ley y los profetas. La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo para todo aquel que cree en Él. Porque no hay diferencia. Por cuanto todos pecados están destituidos de la gloria de Dios. Lo primero que Pablo va a plantear en este argumento es de que la relación con Dios, escuche bien, no está basada en méritos personales. Amén. La relación con Dios, la cercanía con Dios, la amistad con Dios, la solución del problema del ser humano, ya lo dijimos. Pablo ya lo planteó en los primeros capítulos. Todos los seres humanos están enemistados con Dios, son objetos de la ira de Dios, son sujetos del juicio de Dios, no tienen solución, no tienen salida. Pero aparte de la ley, aparte del problema religioso, aparte del problema de conciencia, ahora se ha manifestado Jesucristo para que todo aquel que crea en Él sea justificado. Aleluya. Lo primero que Pablo está diciendo, que para que un ser humano pueda establecer una relación con Dios, no tiene que tener méritos, no tiene que tener atributos, no tiene que tener condiciones, no tiene que ser mejor que otro. Necesita tener su vida apoyada en el sacrificio de Cristo. Amén. Usted y yo estamos en esta sala
Usted y yo podemos cantar, usted y yo podemos orar, usted y yo podemos bendecir el nombre de Dios, usted y yo podemos tener una relación con Dios en el culto, no porque tengamos méritos, no porque seamos mejores que otros, simplemente porque hemos puesto nuestra fe en Jesucristo. ¿Entiende eso? La relación con Dios se establece por medio del sacrificio de Cristo. Pero ahora la justicia de Dios se ha revelado aparte de la ley, separada a la religión, distinta a toda forma de religión. Eso es lo que Pablo está diciendo aquí. La respuesta que Pablo nos ofrece comienza justamente en entender cuál es la condición del ser humano. Todo ser humano está impedido por su pecado. Pero la puerta de entrada a la relación con Dios se llama Jesucristo. Y esta relación se establece por medio de la fe, por medio de creer en el Señor. ¿Por qué? Busque por favor 2 de Corintios capítulo 5, versículo 21. Es importante que usted pueda entender esta verdad, esta doctrina. Hay evangélicos que se han pasado gran parte de su vida siendo evangélicos sin jamás poder entender lo que significa la obra justificadora de Cristo. Segunda de Corintios capítulo 5, verso 21. El que no conoció pecado, por nosotros se hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Amén. Aleluya. No se trata de quién es mejor. Amén. No se trata de cuántos méritos tenemos. Yo no sé si usted ha escuchado esta expresión, pero yo la he escuchado muchas veces. No, dice, si los evangélicos son todos malos, yo no sé para qué se juntan los domingos a cantar y a saltar si son terribles. Esa es una gran verdad. Los que nos juntamos aquí somos los peores. Y por eso estamos aquí. Porque fuimos capaces de darnos cuenta que éramos los peores. Y que por nuestros propios méritos, y que por nuestros propios medios, y que por nuestra propia condición, no teníamos ninguna posibilidad. Mas miramos a la cruz de Jesucristo, porque Él se hizo pecado por nosotros, para que en Él se practicara la justicia de Dios. Aleluya. Así que cuando usted le digan que en la iglesia están los peores, diga amén. Gloria a Dios. Gracias, Señor. Partiendo por el pastor, dígale al tiro a su vecino cuando le dígale al tiro, partiendo por mi pastor, somos los peores. Pero justificados por la sangre de Jesucristo. Aleluya. Por lo tanto, nadie. Mire, yo quiero seguir predicando sobre esta carta en el futuro, y usted va a encontrar pasajes donde Pablo llega a decir: nadie puede estar contra nosotros, porque nosotros estamos en Cristo. Amén. Aleluya, bendito el Señor. Entonces, para entender 2 de Corintios 5:21, yo solo quisiera ponerle un ejemplo, y quisiera que este ejemplo ojalá sirva para poder explicar este pasaje. ¿Cuántos conocen las balanzas? Habían unas pesas antiguas que tenían 2 platos, uno a cada lado. Es como el símbolo de la justicia, ¿no? Una balanza con 2 platos, uno a cada lado. Imagínese usted ahora que Dios trae esa balanza delante suyo. Y le dice: mira, Juan, no sé, Israel, o como se llame, mi justicia pesa 100 gramos. Yo la voy a poner aquí. Y entonces se va a inclinar la balanza con la justicia de Dios que pesa 100 gramos. Y ahora le va a decir: súbete a la balanza.
para ver si se puede equiparar tu justicia con la mía, ¿qué cree usted que pasaría? Nada. Eso es lo que está tratando de decir Pablo. Si no hubiese aparecido Jesucristo, ni el mejor de nosotros, ni el mejor de los seres humanos podría haber dado su vida, porque aún así no hubiese servido para nada, porque la vida del ser humano está contaminada con el pecado. Por lo tanto, en la naturaleza de nadie hay justicia, nadie es lo suficientemente bueno. Se necesitaba que alguien perfecto, que alguien santo, que alguien justo se pudiera subir a la balanza de Dios y poder equilibrarla. Ningún ser humano podía subirse a la balanza de Dios. Nadie podía nivelar la justicia de Dios hasta que apareció Jesucristo. Él se subió a esa balanza llamada Cruz del Calvario, y allí Él pagó por nosotros, pagó por nuestra falta, pagó por nuestros pecados. Él equilibró la balanza a nuestro favor. Aleluya. Bendito el nombre del Señor. Gloria a Dios. Por eso no había posibilidad. Estábamos acusados por nuestra conciencia, por nuestra naturaleza, por nuestra propia forma de vivir. Estábamos acusados. Entonces, aparte de la ley, separado a la ley, lejos de la religión, vino uno que quiso voluntariamente pagar por nosotros. ¿Qué significa esto? Vea Gálatas capítulo 2, por favor, versos 20 y 21. ¿Significa que tenemos que ser buenos? ¿Significa que tenemos que hacer méritos? ¿Significa que tenemos que tratar de ser perfectos? ¿Significa que no podemos cometer errores? ¿Significa que nuestra vida siempre tiene que tratar de hacer las cosas bien y que si nos equivocamos entonces estamos condenados? ¿Qué es lo que significa esto? ¿Qué significa la justificación en Cristo? Con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios. ¿Leyó eso? ¿Leyó eso? Lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en perfección, en que soy bueno, en que soy mejor, en que oro más, en que voy a la iglesia, en que yo me porto bien, leo más la Biblia que los demás, soy más evangélico que otro. No. Lo que ahora vivo en la carne, porque sigo en esta misma carne, que se sigue equivocando, que sigue pecando, de la cual sigue saliendo malas palabras, la misma carne que sigue teniendo pensamientos podridos, la misma carne que se equivoca, la misma carne que baja la ventanilla del auto y le grita al de al lado cuando se equivoca alguna cosa fea, la misma carne. Pero lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios. No es mi fe, no son mis méritos, no son mis capacidades. Lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe de ese que fue clavado en la cruz de Calvario. Por eso es que cuando peco, entonces yo puedo ir a su presencia. Por eso es que cuando me equivoco, entonces puedo derramar lágrimas y reconocer mi error, reconocer mi pecado, reconocer mi falla, mi fracaso. Y Él estará siempre allí para perdonarme, estará siempre allí para recibirme, para recoger y para bendecir y restaurar mi vida. Porque lo que ahora vivo, lo vivo en la fe. Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. No desecho la gracia de Dios, pues si por la ley fuese la justicia, entonces por demás murió Cristo.
Aleluya. Bendito el nombre del Señor. Cuando Pablo habla de una justificación, está hablando de una reconciliación que todo ser humano tiene la posibilidad de experimentar. Pero es una reconciliación con Dios que no necesita de prácticas religiosas. Es una reconciliación con Dios que no necesita sacrificios personales. ¿Oyó eso? Se lo quiero explicar muy bien. La vida evangélica, hermano, no se trata de tratar de pagarle a Dios con nuestra ida al punto de predicación o con nuestra ida al culto todos los domingos, tratar de pagarle a Dios lo que hizo. Eso es un error. Nuestra cuenta ya fue pagada. No hay nada que pagar. Esta relación con Dios no está basada en nuestros méritos. Esta relación con Dios no está basada en lo que podemos hacer. Esta relación con Dios no está basada en que yo vaya. ¿Sabe? A veces se ha predicado un evangelio tan condenador, hermanos, que cuando alguien no puede asistir al culto, entonces siente una culpa tremenda y siente que está fallando. Su relación con Dios no depende de usted. No tiene que ver con lo que podamos pagar, no tiene que ver con nuestra religiosidad. Tiene que ver con que la sangre de ese que fue clavado aún sigue fresca para lavar nuestros pecados. ¡Qué interesante! Por eso, hermanos, una iglesia debe aprender esta doctrina, la doctrina de la justificación, para entender, hermano, de que usted tiene todo el derecho a venir cada domingo al culto y levantar sus manos y bendecir el nombre de Dios. Nadie se lo puede impedir. No acepte, hermano, que la conciencia, no acepte que el dedo acusador de Satanás, no acepte, hermano, que nadie le impida que usted pueda tener una relación con Dios cada domingo en su presencia. El culto, hermanos, a Dios no está basado en los méritos de un ser humano. El culto a Dios no está basado en nuestras capacidades. El culto que ofrecemos a Dios está basado en el sacrificio de Cristo. El culto que ofrecemos al Señor tiene como apoyo fundamental, como cimiento, el que Cristo pagó por nuestros pecados. Aleluya. Lo segundo que quisiera destacar en este sermón acerca de la justificación de Cristo es que es una justificación absolutamente gratuita. Y ahora Pablo despliega tres grandes argumentos de por qué esta justificación es gratuita. Lo primero que Pablo explica es que esta justificación es gratuita porque es por gracia de Dios. Y esto es difícil entenderlo y explicarlo. Si hay una palabra que los evangélicos, hermanos, tienen pegado en su boca, es hablar de la gracia de Dios. Todo es por gracia de Dios. No, ¿cómo está, hermano? Bien, por la gracia del Señor. ¿Cómo le ha ido su trabajo? Bien, por la gracia del Señor. Y eso no está mal. Está bien que usted reconozca que es por la gracia. El problema es cuando nos piden una explicación acerca de eso. ¿Y qué significa la gracia de Dios? Que Dios es gracioso. No significa eso. Y eso es lo que Pablo trata de explicar aquí. Habían tres posibilidades. Una, que Adán y Eva se portaran bien y nunca se equivocaran y nunca pecara y cumpliera con el propósito de Dios. Un pacto. ¿Lo recuerdan? El árbol que está en medio del huerto no comerás. Si Adán cumplía con ese pacto, podía vivir una relación con Dios eternamente, para siempre. Y todo en este mundo iba a ser perfecto en paz y en justicia. Pero Adán no cumplió el pacto. Comió del árbol que estaba en medio del huerto y pecó. Y fue echado de la presencia de Dios. Entonces apareció una segunda oportunidad. La ley. Y entonces Dios le dijo, mira, yo le voy a dar a Moisés una ley y todo aquel que cumpla esta ley va a ser justificado, lo dice Pablo en la carta a los romanos. El justo no es el que tiene la ley, sino el que la cumple.
El problema era que el ser humano estaba afectado, contaminado por el pecado. Y se le hizo absolutamente imposible cumplir la ley. No había ninguna posibilidad, porque cada vez que trataba de cumplirla, algo fallaba. Dígame si no es esa nuestra realidad. Hay semanas, hermanos, en que nosotros tocamos la gloria del Señor. Andamos de nube en nube. Si hasta parece que tenemos alitas. ¿Ah? Pero hay otras semanas, hermano, en que parece que amanecemos con el pecado. No me refiero a su esposa ni a su esposo. Me refiero a una condición nomás. Oiga, nos levantamos atravesados, hermano. Nos levantamos con el pie. Mire, salimos de la casa pecando, hermano. Es terrible. Todo es pecado. Hasta el que nos aprieta en el metro nos hace pecar, hermano. Terrible. Entonces ninguna posibilidad de cumplir la ley. Existía la posibilidad de que el hombre por conciencia, el que no tenía ley, el que no había recibido la ley de Moisés, por conciencia podría portarse bien, sabiendo lo que es bueno y lo que es malo, podría haber hecho lo bueno. Pero el propio Pablo lo dice, hay una ley en mis miembros que se revela a mi forma de entender. El bien que quiero no hago y el mal que no quiero, eso hago. Es decir, no había ninguna posibilidad. No existía ninguna posibilidad de que pudiéramos nosotros alcanzar de alguna manera la justificación. Entonces Dios tuvo que hacer ¿qué cosa? Pasar por alto su pacto. Pasar por alto su propia ley. Pasar por alto la conciencia del ser humano, y lo dice aquí, pasar por alto nuestros pecados. Pasar por alto el pacto inicial que le había dado a Adán y Eva, pasarlo por alto. Y darnos la posibilidad de entrar en su presencia, solo por los méritos de Jesucristo. Entonces lo que era una exigencia, yo quisiera que entendiera bien este mensaje y entendiera bien esta doctrina, va a ser fundamental para el desarrollo de su vida. Mire, hermano, si Dios solo nos hubiera puesto en el camino de la ley, es decir, nos hubiera salvado y nos hubiera puesto en la ley, para que nosotros camináramos por la ley, créame que a la media hora, con suerte, hubiéramos fracasado. Por eso ese pacto se convirtió en un pacto de gracia. Y ahora, a pesar de que fracasamos cada 30 minutos, seguimos manteniendo nuestra condición de hijos de Dios. Por eso se llama gracia de Dios. Porque Dios se negó a sí mismo, y esta es la mejor forma de poder decirlo. Dios se negó a sí mismo, se negó a su propio juicio, se negó a su propia justicia, se negó a su propio castigo, se negó a su propia ira y quiso mandar a su propio Hijo para que diera su vida por nosotros. Gracias, Señor. Todas las exigencias de Dios se convirtieron en bondad, en gracia. Aleluya. Es gratuita porque es redención. ¿Qué significa esto? Significa que nosotros estábamos vendidos al pecado, sin posibilidades. Vea por favor Primera de Juan, capítulo 3, versículo 8. Primera de Juan, capítulo 3, versículo 8. Esta es una redención. Lo que Cristo hizo por medio de su sacrificio fue redimirnos. ¿Y qué significa esto? ¿Qué dice Juan? El que practica el pecado es del diablo. Ya sabe.
porque el diablo ha pecado desde el principio. El Hijo de Dios se manifestó con este propósito para destruir las obras del diablo. Amén. Lo que Cristo vino a hacer a favor de nosotros fue redimirnos. Y esta es otra palabra, hermano, que a veces a nosotros los evangélicos se nos hace difícil explicar. Cuando nos preguntan, ¿y qué es redención? Porque nosotros hablamos de la redención. Hermano, en Cristo hay redención. ¿Pero y qué es redención? ¿Qué significa redención? ¿Qué significa redimir? Bueno, voy a tratar de explicar. La palabra redención es apolutrosis, que significa un pago que se hace en rescate por alguien. Es una fianza. Es como cuando alguien es detenido por alguna causa, por algún problema, y va un amigo o un familiar y paga una fianza para rescatarlo, para que no esté preso. Hay algunos aquí que entienden muy bien la figura. Y hay otros que se hacen los lesos, pero saben de qué estoy hablando. Se mandó un condoro, se lo llevaron preso y alguien viene, un amigo, y paga una fianza para que no esté en la cárcel. Pero mire, Pablo está escribiendo una carta a la iglesia de Roma. Y en la legislación de Roma, en la ley de Roma, en la ley romana, se entendía muy bien esta figura, hermanos, del pago de la fianza. El problema era que en la ley romana existían dos formas de fiador, dos tipos de fiadores, dos tipos de personas que pagaban la fianza. El primero era el fideiusor. Era un amigo que pagaba la fianza, pero le decía al juez, mire, yo voy a pagar por Jonathan el $1.000.000 que me está pidiendo por el condoro que se mandó. Pero quiero que coloque ahí, por favor, que todos los meses me tiene que pagar 100 lucas. Si me deja de pagar, se va preso de nuevo. El fideiusor, que lo sacaba libre, pero quedaba establecido de que esa persona tenía que pagar su deuda. Y solamente cuando terminara de pagar su deuda, entonces se podía sentir realmente libre. Eso es lo que enseña la legislación romana. Pero también existía el expromisor, que era una persona que pagaba la deuda y le decía a usted que se podía ir tranquilo porque ya no debía nada. Dios. Ese es Jesucristo. Amén. Ese es Jesucristo. Hermano amado en el Señor, es importante que usted pueda entender que toda nuestra deuda, que toda nuestra condición, que todo lo que nosotros somos como seres humanos, hermano amado en el Señor, ya está pagado, ya está redimido, ya Cristo ha pagado por nosotros. Nosotros no debemos absolutamente nada delante de Dios. Él ha sido ese fiador, hermanos, que ha pagado esa deuda por nosotros. Por eso es que en Jesucristo hay salvación y remisión de pecados. Él ha pagado en su sangre, en su muerte, en su sacrificio, por todas nuestras maldades, no solo pasadas, presentes y futuras. ¿Entiende eso? Mire, quisiera terminar diciéndole lo siguiente. Es probable que haya momentos en su vida en que usted sienta que está tan mal, que está tan perdido, que está tan equivocado, que quizás sienta deseo de quedarse en casa y de no venir a la presencia del Señor, de no adorarlo, de no alabarlo. Generalmente en la vida de los cristianos que no entienden bien esta doctrina ocurre
que sienten que se equivocan y entonces se sienten limitados y no quieren venir a la presencia de Dios, no quieren ofrecer culto, no quieren orar al Señor, no quieren alabarle, porque sienten que su pecado les acusa. Quiero decirle algo, usted ha sido redimido por la obra de Jesucristo. Y lo que usted tiene que hacer es exactamente lo contrario. Cada vez que se sienta así, entonces tome un impulso y venga a la presencia del Señor. Porque allí usted va a encontrar fuerza, va a encontrar ánimo, se va a sentir renovado en su presencia. Porque en Él usted está redimido. Él ha pagado por sus pecados pasados, presentes y futuros. ¿Significa esto que vamos a seguir pecando? Eso lo vamos a ver en el próximo capítulo. Cierre sus ojos, por favor. Vamos a orar. Bendito Padre Celestial, te damos gracias, Señor, por esta tu palabra.